Arco 3 parte 3. Una prometida adicta a los negocios. ¿Estará bien este matrimonio? Capítulo 16. Al ver a Yenicarina guiñarle un ojo, Aristín le devolvió el gesto con una sonrisa. Eso es muy amable de tu parte. Esa era la respuesta que Yenica quería, pero su sonrisa era un poco rígida. ¿Acaso, ella simplemente dejó las formalidades conmigo? ¿Estaba esta idiota mirándola ahora mismo? Ups, fue mi error. Princesa Yenica, ¿puedo hablarte más cómodamente? Un punto delicado. Pero Yenicarina logró sacar una sonrisa. ¡Qué mujer tan molesta! Ella dijo mi error, pero su rostro inexpresivo no mostraba signos de sentir pena en absoluto, lo que era aún más irritante. Eso, en realidad, soy más bien tímida con los extraños, es lo que iba a decir, pero antes de que pudiera hacerlo, Aristín abrió la boca. Es porque me recuerdas a mi hermana menor. Princesa Yenica, dijiste que querías que pensara en ti como mi hermana menor también, ¿verdad? ¿Qué? Yenicarina no pudo decir nada porque estaba sin palabras. Ah, quizás solo decías eso por ser educada. No soy muy buena haciendo esa distinción. Pensé que hablabas en serio. La mirada de Aristín cayó al suelo. Como era de esperar de una belleza, eso solo la hacía parecer lamentable y triste. Yenica se irritó aún más cuando vio a Martén suspirar como si sintiera pena por Aristín. ¿Cómo puedo hablar en serio? ¿Por qué diablos querría que alguien como tú pensara en mí como tu hermana menor? Solo había una persona que podía tratarla como una hermana menor y ese era su hermano, Jamil. Pero al final, las palabras que salieron de su boca fueron: Por supuesto. Hablaba en serio, seguro. Yenicarina forzó una brillante sonrisa. Así que está bien, ¿verdad? La vista de Aristín dejando caer los honoríficos inmediatamente hizo que la cara sonriente de Yenicarina se rompiera. Toda su vida había sido capaz de seguir sonriendo sin importar lo que pasara, pero nunca le había resultado tan difícil seguir sonriendo antes de hoy. Maldición. ¿Es porque vivió al lado de una pared toda su vida por lo que no tiene tacto o qué? Pero teniendo en cuenta lo que la vio hacerle a Paellamien antes, no parecía que Aristín careciera por completo de tacto. De todos modos, dado que la princesa quería dejar caer los honoríficos primero, no había necesidad de que siguiera siendo formal. Bueno, entonces Yenica también. Aristín la interrumpió. Mi hermana menor siempre me habla con respeto. Incluso cuando era muy joven, nunca quitó los honoríficos conmigo. Yenicarina se quedó momentáneamente sin palabras. Su mente se quedó en blanco. Entonces, en ese mismo momento, un estallido de risa vino justo a su lado. Ja ja ja. Era Martén. Intentó contener la risa, pero no pudo evitar que se le escapara. Sus hombros estaban temblando. Yenicarina lo miró y luego sonrió dulcemente. Hermano Martén. ¿Qué tiene de divertido? Yenica también quiere saber. No, eso es. ¿Y eso es? Lo siento. ¿De qué podrías arrepentirte? ¿Le hiciste algo malo a Yenica? Aristín observó con indiferencia cómo Martén se dejaba intimidar por el ataque de Yenicarina y luego desvió la mirada. En realidad, había una persona diferente con la que había querido tratar desde hace un tiempo. Nécter, el rey de Irugo. Sus agudos ojos, que recordaban a los de Tarkan, se volvieron hacia ella. Sus ojos azul turquesa tenían un poco de interés. Esa era una buena señal. Cuando Starlina se peleó con ella, solo hizo que Starlina se callara por conveniencia, pero parece haber tenido un efecto inesperado. El rey de Irugo se había interesado por ella por eso. Se preocupa por Tarkan, por lo que debe haber querido que la pareja de Tarkan fuera una mujer socialmente capaz. Actualmente, en Irugo aún no se ha elegido al príncipe heredero. Por lo tanto, la lucha por la sucesión fue feroz y se dividieron en dos facciones. Un lado pertenecía a su futuro esposo, Tarkan, y el otro lado pertenecía a Jamil, el hijo mayor e hijo biológico de la reina. Al igual que Jamil, Yenicarina también era hija biológica de la reina. El príncipe y la princesa restantes eran todos de otras concubinas. No, Tarkan es la excepción. Tarkan no nació de una concubina debidamente titulada. Nació de una mujer plebeya,
que ni siquiera era concubina. Ese mismo nacimiento era la debilidad política de Tarkan. Debido a esto, la mayoría de los miembros de la familia real se pusieron del lado de Jamil. La explicación más simple para esto era que despreciaban a Tarkan por haber nacido de alguien con un origen humilde. Una explicación un poco más compleja era que estaban tratando de excluir un nuevo poder que les haría compartir sus poderes aristocráticos existentes. Los nobles se unieron en un grupo y estaban tratando de mantener el poder que habían establecido, de una forma u otra. Al final, la política siempre se trata de luchar por intereses. Toda la política que Aristín había visto a través de su vista del monarca era así. Una vez que todos los miembros de la familia real se hubieron sentado, las damas de la corte sirvieron té recién hecho y refrescos. Aristín se quedó mirando la taza de té con té rosado. El té se arremolinó en la taza y su olor se esparció por el aire, despidiendo un agradable aroma. La gelatina brillante que se sirvió junto con el té, también se veía deliciosa y seguía atrayendo sus ojos. Pero hoy, vine aquí para negociar, no, vine aquí para vender un producto. Aristín quería demostrarle a Tarkan lo buena vendedora que era. Y ella estaba bastante confiada. Aristín tenía muy buena memoria. Una cosa segura era que ella nunca había olvidado nada de lo que vio con su vista del monarca. En primer lugar, Aristín estaba limitada en lo que podía hacer cuando estaba confinada en un palacio en ruinas sin nadie alrededor. Además, la vista del monarca no era algo que pudiera usar porque quería, por lo que Aristín pasó mucho tiempo reflexionando sobre lo que ya había visto. Esa era la única forma en que vivía su vida. Se sentaba sola, pensando una y otra vez en el mundo exterior que se reflejaba en el agua. Incluso la memoria se convirtió en algo que podía ser entrenado. Aristín tenía muchas cosas que recordaba y no podía olvidar. Además, gracias a ese hábito, gradualmente pudo examinar varias cosas cuando miró el pasado, el presente y el futuro con la vista del monarca. No solo las conversaciones de la gente, sino lo bonitas que eran las flores detrás de ellos, o lo azul que era el cielo o lo brillante que era el sol. Ella siempre ponía cosas así en lo más profundo de su corazón y las recordaba preciosamente en esa habitación mal iluminada. Naturalmente, su habilidad de observación aumentó. Pero uno podría preguntarse por qué eso era importante en este momento. Aristín ya había visto antes al rey de Irugo a través de su vista del monarca. No solo una vez, sino muchas veces. Gracias a eso, Aristín conocía los secretos del rey que ni siquiera Tarkan conocía. Capítulo 17. Su Alteza Tarkan se ha distinguido en la batalla una vez más. Ya veo. El rey Irugo se acarició la barbilla tras escuchar el informe de su asesor. No parece muy feliz por eso. Por supuesto, estoy feliz. Pero me doy cuenta de que esto invitará a los asesinos a ir tras de Tarkan nuevamente. Los asesinos no serían de Silvanos, su nación enemiga, sino de Irugo, el país de origen de Tarkan. Planea hacer un movimiento. ¿Para qué? Él puede lidiar con esto él mismo. Mientras hablaba, el rey levantó la botella de vino y trató de verterla en la copa. Sin embargo, la botella se deslizó de la mano del rey, cayó al suelo y, mientras rodaba por el suelo, el líquido ámbar del interior empapó la costosa alfombra. El chambelán se sobresaltó y se acercó apresuradamente para limpiar el desorden. Haré sacar vino nuevo. Cuando escuchó al chambelán decir eso, el rey negó con la cabeza. No hay necesidad. Todos, retírense. Todos en el estudio del rey, incluido el consejero, se retiraron en silencio de la habitación. Su Majestad dijo que Su Alteza puede resolverlo solo, pero parece que todavía está preocupado por Su Alteza Tarkan. Estoy seguro. Ese es su hijo favorito, después de todo. Si tan solo Su Alteza hubiera nacido de una mujer noble. La superficie de agua temblorosa terminó con la escena del consejero y el chambelán hablando fuera de la habitación. La visión que le mostró la vista del monarca fue solo hasta allí. Aristín sacudió la cabeza para sus adentros mientras reflexionaba sobre la escena en su memoria. Están equivocados. Todos ellos eran personas que habían servido de todo corazón al lado del rey durante varios años, pero sus conjeturas estaban completamente equivocadas. No fue por eso que el rey dejó caer la botella de vino. Su Majestad, Yenika ama tanto esta gelatina que Yenika quiere tenerla de Su Majestad. En ese momento, cuando Yenika le susurraba al rey con una linda sonrisa.
Todos en la sala quedaron atónitos por las repentinas acciones de Aristín. ¿Qué hace ella? ¿Qué sucede? Sus dos ojos funcionaban bien pero no podían entender lo que estaba pasando. No podían creer la escena que tenían ante ellos a pesar de que le estaban viendo ellos mismos. Incluso Tarkan, que se había quedado atrás con una actitud que decía que no intervendría en la conversación, obviamente estaba sorprendido esta vez. ¿Princesa? La primera persona en recuperar sus sentidos fue, naturalmente, el rey. Nécter miró la gelatina colocada justo enfrente de sus labios. La gelatina era incomparable a la gelatina ordinaria. Se veía regordeta y masticable y su tono amarillo claro lo hacía parecer agridulce con un glaseado tentador. Dado que Nécter no fue quien recogió la mermelada con el tenedor, naturalmente, alguien más estaba sosteniendo el tenedor. Y la persona que sostenía el tenedor no era otra que la princesa Aristín. Padre real, su majestad. Escuchar las palabras Padre Real de la boca de Aristín hizo que no solo Yenicarina se congelara, sino también todos los demás miembros de la familia real en la habitación. ¿Acaso dijiste Padre Real? ¿Para mí, padre? Yenicarina le gritó a Aristín. Jenica, ¿no te gusta que llame a su majestad, Padre real? Pensé que me llamabas familia. Cuando Aristín la miró con ese tipo de mirada en sus ojos, la boca de Yenicarina se cerró de golpe. Cuando me case con Tarkan, también llamaré a su majestad, Padre real. Después de todo, su majestad será mi familia y mi padre también. Por supuesto. No debería haber ningún problema con que llame a su majestad así unos días antes, ¿verdad? La actitud de Aristín era tranquila pero sus ojos temblaban un poco. La mirada en sus ojos mostraba que estaba un poco preocupada de que esto pudiera agriar el estado de ánimo de Nécter o que él la rechazara. Eran los ojos de alguien que estaba acostumbrado a ser expulsado. Pero en este momento, estaba reuniendo su coraje una vez más. Posiblemente cambiar algo y correr el riesgo de ser rechazada con frialdad. Nécter abrió la boca. No es un problema. Una vez que el rey hizo esa declaración, Yenicarina parecía que estaba a punto de desmayarse. Los ojos de Aristín temblaron. Nécter sintió que, por primera vez, estaba viendo la sinceridad de la joven princesa que acababa de salir al mundo. Una tierna sinceridad bajo esa dura coraza. Las mejillas de Aristín enrojecieron ligeramente. Estoy feliz. Ella de repente murmuró. Luego, al momento siguiente, Aristín recobró el sentido y enderezó su expresión y luego trató de dar una excusa. Quiero decir, estoy segura de que su majestad también conoce mi situación. Yo solo. Por alguna razón, sintió que ganó un verdadero padre y eso la hizo feliz. A pesar de que solo le permitió usar el título por adelantado, ya que de todos modos lo usaría en el futuro. Sabía que no debía darle demasiado significado. Sin embargo, recordó una escena que vio a través de su vista del monarca cuando era niña. Era el de su hermana menor sentada en el regazo del emperador, alimentándolo con una cucharada de gelatina. Aristín también había querido mostrar sus modales a su padre y alimentarlo con mermelada mientras recibía elogios. Así que usó su tenedor para recoger un montón de tierra. ¿Entonces qué es esto? ¿Me estás dando esto? Nécter, dijo interrumpiendo el discurso incoherente de Aristín. Los ojos de Aristín estaban un poco hinchados. Ella asintió con fuerza y levantó el tenedor un poco más. Diga, Padre real. Un silencio punzante cayó sobre la mesa de té y casi se podía escuchar una aguja caer. No, espera, pensé que era ingeniosa, ¿no entendió lo que el padre real quiso decir hace un momento? Paellamién quería arrancarse el pelo. La pregunta de su padre real no significaba si me lo vas a dar, date prisa. Significaba algo como ¿qué es esto? No me digas que estás tratando de darme esto. Quítamelo de la cara. Al menos, así le sonaba a Paellamién, e incluso Martén y Starlina escucharon lo mismo. Después de todo, ¿quién era Nécter? Era un gran rey que gobernaba sobre esta áspera y viciosa llanura plagada de latidos demoníacos. Ya era bastante malo que ella llevara un tenedor de mermelada a la boca del rey de sangre de hierro, pero luego incluso siguió adelante y dijo, Día. Solo verlo suceder hizo que sus corazones se encogieran. Solo Aristín esperaba que el rey abriera la boca, como si no tuviera idea. Ah. El tono de Nécter era obviamente el de alguien sin palabras por la incredulidad. Desde luego,
No estaba abriendo la boca como le había dicho Aristín. Se sentía como si estuviera diciendo ¿acabas de decirme que dijera a? No, no solo se sentía así, definitivamente estaba diciendo eso. Después de todo, los ojos azules de Népter se hundieron, luciendo más helados que nunca. Paellamian esperaba que Aristín recobrara el sentido ahora y se disculpara profusamente por su mala educación. Vino aquí por orden de la reina con un corazón ligero, pero ahora estaba atrapada en medio de una montaña. Sin embargo, Aristín nunca había sido de las que colmaban las expectativas de Paellamian. Incluso si era buena para comprender la situación que la rodeaba gracias a la vista del monarca, su experiencia en las relaciones humanas era prácticamente nula. Usando las palabras de su vida pasada, cuando se trataba de conversaciones con personas, su experiencia era prácticamente la misma que aprender de un televisor. Además, en lugar de recordar la experiencia de su vida pasada, era más como si lo hubiera visto con la vista del monarca, así que, hasta ahora, había estado nerviosa, por lo que consideró las cosas cuidadosamente antes de actuar, pero una vez que su estado de ánimo se volvió feliz, aceptó todo lo que se dijo al pie de la letra. Y así, tan pronto como Népter abrió la boca, le metió la gelatina en la boca. Y cerró la boca reflexivamente. Es delicioso, ¿verdad? Aristín esbozó una brillante sonrisa y le preguntó al rey. Capítulo 18. Todos contuvieron la respiración, sin querer hacer ruido mientras esperaban la reacción del rey. Sin embargo, a diferencia de lo que esperaban, la ira del rey no cayó como un rayo. Todo lo que hizo fue emitir un sonido vago y ambiguo. No parecía que fuera a enfadarse tanto. No, no parecía enfadado en absoluto. Y justo cuando a todos les resultaba difícil aceptar la serie de eventos en curso, un ruido agudo rompió el pesado silencio que se había instalado en el salón de té. Yenicarina miraba fijamente la mesa y sus labios se habían vuelto tan pálidos que todo el color había desaparecido. El té, que se derramó de su taza de té, empapó el mantel. La mancha roja se extendía cada vez más sobre la inmaculada tela blanca. Todo esto sucedió porque la mano de Yenicarina golpeó la taza de té. Sus manos aún temblaban ligeramente. ¿Qué pasa, Jenica? Yenicarina se volvió para mirar a Aristín. Sus sentidos lentamente comenzaron a regresar. ¿Hay algún problema? Yenicarina se estremeció ante la pregunta y se obligó a curvar los labios. ¿A qué te refieres? ¿Cómo puede haber algún problema? La mirada de Aristín se movió hacia la mesa que ahora estaba hecha un desastre. Oh, esto. La taza de té debió estar mal hecha. El equilibrio estaba mal, por lo que cayó por sí solo. Después de decir eso, comenzó a regañar a las damas de la corte. Esto debería haber sido inspeccionado adecuadamente. ¿Cómo te atreves a servir tal cosa ante su presencia real? ¿Has perdido la cabeza? Su voz estaba desprovista de su habitual ternura encantadora. Esta fue la primera vez que Yenicarina, que quería ser amada por todos, se comportó de esta manera en el palacio del rey. Las damas de la corte se sintieron agraviadas, pero no tuvieron más remedio que escuchar a la princesa. Aristín inclinó la cabeza hacia la izquierda cuando vio a Yenicarina actuar así. ¿Es esto algo de lo que estar tan sorprendida? Ella no estaba muy segura. La razón por la que el rey había dejado caer esa botella de vino era por el dolor en su muñeca derecha. Normalmente estaba algo bien, pero cuando tenía que usar algo de fuerza o usar los músculos más finos de la muñeca, había algunos espasmos sutiles en la muñeca. La gelatina era un manjar local y un producto regional de Irugo, con una sensación elástica y una superficie suave, por lo que es difícil de agarrar con un tenedor. Incluso los nobles silvanos que eran hostiles a Irugo usaban esta gelatina cuando aprendían buenos modales en la mesa. Practicarían cómo recoger la gelatina con un tenedor con un movimiento elegante. Dado que es difícil tener cuidado con los músculos de su muñeca en tales situaciones, nunca pudo comer esto. Y así, se formó una situación de causa y efecto muy simple. A Népter le gustaba esta gelatina. Pero era difícil comer solo por el dolor en su muñeca. Además, no quería que la gente supiera sobre el dolor en su mano. Estos 3 puntos resultaron en una conclusión. Está bien si alguien más lo alimenta. Nada era más claro que este hecho. Sin embargo, algo estaba mal en la reacción de este rey. Tal vez no le gusta que le den de comer. Ella no vio nada de eso con la vista del monarca.
Tal vez le disgustó porque sintió que lo trataban como a un niño. ¿Cómo está? Está bueno. El rey respondió en voz baja después de un poco de silencio. Sus agudos ojos azules se posaron en la gelatina. ¿Acaso quiere más? Aristín tomó otro trozo y se lo dio a Nécter. El rey que gobernaba sobre la tierra bárbara silenciosamente abrió su boca para ser alimentado. Por supuesto, a pesar de que estaba siendo alimentado, su apariencia todavía tenía la dignidad de un rey. Ah, está comiendo mucho más de lo que esperaba. Aristín pensó mientras continuaba alimentándolo con la gelatina como una mamá pájaro a un pollito. Quiero decir, incluso si le gusta. Esto era demasiado. Se sirvieron un total de 7 gelatinas de acuerdo con el número de personas alrededor, pero él ya estaba en la quinta. Las gelatinas eran bastante ácidas por naturaleza. Eran muy ácidas y también muy dulces, por lo que la gente normalmente solo comía uno. Lo he visto ordenarles a propósito que sirvan la gelatina cuando sus muñecas están en buenas condiciones, pero aún así, solo comió 2 o 3, ¿acaso es porque no lo ha comido en mucho tiempo? Cuando lo vio en la vista de su monarca, 3 era el máximo que había comido. Aristín tuvo cuidado de no dejar caer la gelatina mientras levantaba la superficie saltarina. Esto hizo que fueran 6. Esto es un poco problemático, pero supongo que debo ser considerada ya que está herido. Además, estaba solo un poco feliz de poder hacer esto con alguien a quien pudiera llamar padre. Aristín puso la gelatina en la boca del rey. Ahora, solo quedaba la última pieza. Honestamente, estaba un poco preocupada. Yo también quiero probarlo. Había visto las gelatinas tantas veces con su vista del monarca, pero nunca las había comido. Dicen que es realmente delicioso. Que la dulzura y la acidez combinan tan bien que un bocado es como tener una fiesta en la boca. Incluso podrías sentir que lo que ves frente a ti es un pueblo hecho de gelatina. Además, este era un manjar de alta calidad presentado al rey. Aristín recogió el último con el tenedor. No se pudo evitar. Ella no vino aquí hoy para comer gelatina. Era para vender para mostrarle a Tarkan lo capaz que era. A veces, tenías que sacrificar las cosas menores por el bien mayor. Cerró los ojos y concedió la última jalea al rey. Por supuesto, el rey lo comió deliciosamente. Debía ser realmente delicioso. Ni siquiera se detuvo a tomar el té y se comió los 7 seguidos. Debe saber bien. Mientras tales pensamientos pasaban por su mente, escuchó a alguien suspirar con incredulidad a su lado. ¿Qué? Aristín se volvió para mirar a Tarkan, sintiéndose dudosa. ¿De qué estaba tan incrédulo? ¿Por qué exactamente? Aristín estaba realmente orgullosa de sí misma. Pensó que le mostró a Tarkan que tenía un atractivo bastante fuerte. En otras palabras, la capacidad de ganarse el favor de los que están en el poder. ¿No era ese un conjunto de habilidades muy central? Pero un suspiro de incredulidad por eso. Parecía que su mirada estaba más dirigida al rey que a ella, pero de cualquier manera, el rey y Aristín estaban sentados uno al lado del otro. Para ser justos, Tarkan no sabe sobre la condición de la muñeca del rey, por lo que probablemente piense que esto es inesperado. Sin embargo, el rey probablemente estaba muy satisfecho porque gracias a ella, pudo comer su comida favorita que no había podido comer durante algunos años. Además, sé que él no desconfiará de mí debido a este incidente. Después de todo, ¿quién pensaría que Aristín sabía de antemano sobre la lesión del rey y por eso lo alimentó? Cualquiera que pensara tan lejos probablemente estaba paranoico. Además, sería difícil adivinar que Aristín sabía algo que ni siquiera el chambelán del rey sabía. Incluso la reina no lo sabía. Solo había 2 personas en este mundo que lo sabían. El médico del rey y la princesa Yenicarina. Capítulo 19. Precisamente por eso el rey favorecía a Yenicarina. Cuando Yenicarina se enteró de que el rey tenía problemas con su muñeca, imploró al rey que le diera comida cada vez que los sirvientes sirvieran algo que fuera difícil de comer, como hoy. Y luego Nécter actuaría como si no pudiera ganarle a su hija y le entregaría la comida. Esto fue para enmascararlo de las miradas indiscretas de la gente. Por supuesto, hubo momentos en los que el rey se sentía quisquilloso con su comida y simplemente no la comía. Incluso si le gustaba la comida, podría haber ocasiones en las que no quisiera comerla. Pero, ¿y si siempre fuera así?
naturalmente, habría todo tipo de rumores sobre él. Sobre todo, porque la gelatina era un postre tradicional de Irugo y se solía servir como postre o refresco después de una comida. A cada acción del rey se le daba significado, sin importar cuán trivial pueda ser la acción. Cuando surgieron los síntomas de Népter, la guerra entre Irugo y Silvanus estaba en su apogeo. Los espías estaban escondidos por todas partes, por lo que no había forma de que pudiera anunciar que tenía problemas de salud. Además, estoy segura de que no quería romper el equilibrio en la batalla por el trono. Aunque nunca hizo una declaración directa, el rey nunca ocultó su favor a Tarkan. La razón por la que Tarkan pudo competir con el hijo de la reina, Jamil, a pesar de la diferencia significativa en sus cimientos, fue porque las intenciones del rey eran obvias. Los nobles del lado de Jamil no pudieron tomar decisiones extremas porque el rey estaba sano y salvo y amaba a Tarkan. El dolor de muñeca era una enfermedad menor que no afectaba la vida. Sin embargo, si se difundiera el rumor de que el rey tenía problemas de salud, la batalla en la lucha por la sucesión se interrumpiría. Y fue este punto el que Yenicarina podía usar para beneficiar a su hermano, Jamil. Sin embargo, ella no se lo contó a nadie. Ni su madre, la reina, ni su hermano biológico al que tanto amaba y cuidaba. Ella simplemente fingió ignorancia y se comportó como si estuviera actuando de manera linda con su padre, pero cada vez que Népter encontraba algo que le resultaba difícil de comer, ella lo comía en su lugar. Yenicarina era la princesa más querida de Irugo. El chisme local más común era que el rey finalmente se derritió con los encantos de la princesa. La hija más amada del que gobernó estas vastas llanuras. Ese tipo de modificador se adjuntó al nombre de Yenicarina. Y eso pronto también se volvió beneficioso para Jamil. Ganar el favor del rey proporcionó ayuda política a Jamil e incluso elevó su posición externamente. Ella hizo un trabajo maravilloso, de verdad. Incluso quiero aplaudir. Aristín miró a Yenicarina y sonrió. Yenicarina le devolvió la sonrisa, pero a diferencia de la primera vez que se vieron, su sonrisa era rígida. Pero será malo si se vuelve descuidada porque piensa que todo ha caído en sus manos. Después de comerse las 7 gelatinas y enjuagarse la boca con té, Népter finalmente abrió la boca para hablar. Estoy muy contento de haber tomado la decisión de este matrimonio. Murmuró en voz baja, pero todos en la habitación aguzaron el oído para escuchar. Incluso las damas de la corte que los estaban esperando. Esta hora del té ha sido muy agradable gracias a la princesa, así que también le devolveré el favor. Su mirada satisfecha se volvió hacia Aristín. Rine, ¿hay algo que quieras? El rey llamó a Aristín por su apodo. Como si estuviera llamando a una de sus propias hijas. Todos se sorprendieron, pero Aristín fue la más sorprendida. Sus ojos, que recordaban el cielo del amanecer, brillaban intensamente y tan brillantes como el amanecer del día. Cuando vio esa expresión, Yenicarina rechinó los dientes. ¿Por qué? ¿Cómo resultó así? La única razón por la que pidió la audiencia de Aristín fue para poder avergonzarla frente a su padre real. Ella pensó que sería muy fácil y no esperaba ningún bache en el camino. Después de todo, existían esos rumores sobre Aristín, e incluso ella misma los había presenciado. Incluso 3 personas habían venido a apoyarla gracias a su madre. Estaban aquí para comparar a Yenicarina y Aristín mientras elevaban a Yenicarina. Y en el proceso, derribar a Tarkan por su esposa tonta. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado? Rebajaron su favor con el rey y Aristín fue quien ganó el favor en su lugar. Muy pronto, los labios de Aristín se separaron. Su Majestad, ¿cree que hice eso porque había algo que quería? Ante su tono que parecía triste, Népter levantó una ceja. ¿Quieres decir que ese no es el caso? No. Aristín dijo audazmente. Tiene toda la razón. Hay algo que quiero. Ante esas palabras, los ojos azules de Népter se abrieron de sorpresa. Nunca nadie le había dicho algo así al rey. Ni siquiera la reina que lo acompañaba desde que era príncipe heredero, ni sus concubinas más queridas ni sus hijos que heredaron su sangre, ni sus servidores de confianza y guerrero. ¿Quién se atrevería a decirle al rey, fui amable contigo porque quería algo de ti? Fue una declaración descarada. Pero por eso atrajo su interés. Otras personas ni siquiera se atreverían a decir esas palabras, pero, de hecho, podía decir que eso era lo que estaban pensando. ¿Y qué podría ser eso?
El rey solo estaba hablando de una recompensa por la entretenida hora del té. Si Aristín mencionara algo excesivo aquí, sería lo mismo que exponer su línea de base. ¿Y Aristín? Superó con creces sus expectativas. Para lavar el estigma de Kirugo es un país de bárbaros. La diminuta piedra que arrojó Aristín provocó una onda en ese tranquilo lago. El círculo que rozaba la superficie del agua se hizo más y más grande, y cuando llegó al borde del agua, se convirtió en una ola. Esas palabras eran algo que nadie esperaba. Hoy, Aristín había confundido y sorprendido a mucha gente. Pero nada de eso podría compararse con su declaración de hace un momento. ¿Ves? Te lo dije, ¿no? Aristín se sintió complacida al ver a Tarkan mirándola con agitación. Probaré mi habilidad antes de sentarme en la mesa de negociación. Llevaba mucho tiempo agachada y ahora, por primera vez, estaba de pie y estiraba los pies. Porque lo que tengo es lo suficientemente valioso como para que estampes tu sello en el contrato antes de leer los términos. Aristín sonrió suavemente a Tarkan, quien la miraba fijamente. Su rostro brillaba bajo el rayo del sol de la tarde.